Ok. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo está todo en esta bonita tarde? Les mando un saludo desde Santiago de Chile el día 29 de agosto. Vaya, se está acabando el año. Pero no en el sentido de que esté llegando diciembre, sino que han pasado ya 8, casi 9 meses y estamos a punto de terminar y con todo esto de la pandemia. Más de algunos se debe encontrar en una situación un tanto desesperada, pero a pesar de todo, es algo que podemos superar y si ya lo hemos estado sobrellevando ya 8 o 9 meses, todavía podemos seguir en lo que queda del año. Yo desde aquí les mando mucha fuerza y bueno, el día de hoy hemos venido a hablar sobre un tema que actualmente los lectores han mencionado mucho en la literatura, que es el cliché. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, pero qué final más cliché? O esta niña es un personaje cliché de punta a punta. O si no, vaya, esta escena no puede ser más cliché. Ahora, ¿se han preguntado qué significa ser cliché en realidad? Bueno, si pensamos la estructura fundamental al momento de construir un relato, sabemos que tenemos nuestro tema, tenemos nuestro motivo, y luego están esas piezas infaltables que le dan soporte y estética a nuestro relato, que es el tópico, o comúnmente llamado cliché. ¿Qué pasa con este tópico? Son cosas, por ejemplo, el llamado elegido o el conocido actualmente de la chica nerd enamorada del bad boy, que aquí La entre nos es Merisu, bastante tóxico, la Merisu, exacto. Pero la pregunta ¿es malo usar un cliché? Para nada. O no. por lo menos no abusar de este cliché. Porque, pucha, si lo ven en retrospectiva, ¿qué serían los Vengadores sin ese excéntrico millonario playboy filántropo? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo con lo que se está diciendo contra los clichés literarios? En lo personal, yo supongo que en realidad el problema no es el cliché, el problema es cómo se maneja a veces el cliché. A ver, supongamos de que estamos leyendo un libro y en el libro vamos a encontrar muchos clichés, de hecho. Ya como dijo alguien, todo está inventado, todo está escrito, solo lo que cambia es la forma en lo que lo escribimos. Entonces, si partimos de ahí, supongo que el cliché no es malo. En algún momento todo se ha escrito. Por ejemplo, en la romántica todos sabemos de que uno de los personajes y de los autores que más se nombra es Jane Austen. Ella Ujú, escribe sobre romance, pero es bien específico el romance que escribe. Bueno, escribió porque ya no escribe. Y si mm, nos fijamos, eh, ella pone protagonistas bastante similares en todos sus libros, pero en algún momento eso fue innovador. Y lo que ha sido innovador se ha repetido y se ha repetido hasta que se ha vuelto cansado. Bueno, cansado para ujú. algunos, yo no me aburro de lo mismo, la verdad. Y como autora, ay, sí trato de innovar, pero es bien difícil. Es bien difícil no apegarte a las cosas que existen porque, uf, o sea, es lo que quieres y es el protagonista que ves como el indicado. Y Ujú, si nos vamos a la lectura, es cierto, el cliché si es mal hecho, aburre, pero si no es mal hecho, como que le da ujú, un cierta plusvalía al libro. Tú hablabas del personaje del héroe y del elegido. ujú. Hablemos de uno de los elegidos más grandes que hay, Harry Potter. Clásico. Sí. Harry Potter es el elegido por perfección. Y no es que haya sido innovador en el momento que J.K. Rowling lo escribió. O sea, Ujú, eh, el cliché del elegido no fue nuevo cuando ella lo escribió. Y ni lo va a ser cuando lo reformen por alguna forma para alguna forma de decirlo, pero seguramente con el tiempo le van a ir modificando cosas.
Por ejemplo, Claro, el otro que es uno de los clichés, que bueno, uno de los personajes que cae en ese cliché, pero que a la vez tú dices, eh, está encajado allí, pero no me importa leerlo porque es bueno. El Señor de los Anillos. clásico también. Me Y encanta. pueden ver el cliché perfectamente en los dos personajes y aún así le gusta a la gente. Entonces, ¿qué es lo Claramente. diferente entre quejarse de un personaje mal hecho, que sigue estos estándares, y alabar a un personaje que sigue estos estándares, pero que está bien hecho? Ujú. Pues sí, en mi opinión, lo innovador no es lo que nunca se ha mostrado, nunca se ha escrito, sino que la manera en la que lo escriben sí es algo increíble, algo que te causa esas emociones nuevas, que es por lo que uno lee. Sí. Ujú. Entonces ahora estaríamos Y hablando hablando de del los autor. personajes clichés, Claro. Además, un dato importante hablando de este héroe es de dónde origina este patrón. De hecho, hace poco están transmitiendo en Chile una serie brasileña que te cuenta la historia de Moisés. Y si analizamos toda la trayectoria de este personaje bíblico y lo comparamos con Jesucristo, estos están llegando, es decir, se apegan al mismo patrón, lo que Joseph Campbell denomina el viaje del héroe, y algo que Ujú. caracteriza a quienes escribimos sobre héroes, que de hecho mi novela tiene un héroe, y en sí lo que hacemos es retratar estos 12 estadios del viaje del héroe y acomodarlo a nuestras situaciones. Pero en general no es algo que se haya creado en este tiempo. O sea, Campbell no lo ideó. Campbell lo que hizo fue remarcarlo a través de un relato que ha existido desde hace más de 2000 años. Veámoslo de esta forma. Tenemos esta profecía de este Salvador. ¿Qué pasa? Nace este Salvador y por coincidencia aquel villano, por así decirlo, teme que esta profecía se cumpla y trata de asesinar a este héroe mientras es un bebé. No obstante, el bebé logra salvarse, en el caso de Moisés, yendo en las aguas del Nilo, y en el caso de Jesucristo, alertados por un ángel y sus padres viajan a Egipto. Vaya coincidencia, ambos ocurren en el mismo sector. y también en el caso de Harry Potter. Exacto. Y Sí, si pensamos en el caso de Harry Potter, tenemos esta esfera que habló de este elegido, y Voldemort va a la casa de los Potter para matarlos, sin embargo no puede matar a Harry. Algo sí. similar pasó con Faraón, que no puede matar a Moisés, y lo mismo con Herodes, que no pudo matar a Jesús. Ahí tenemos un patrón, Uf, algo que ha sí. estado entablado en la literatura muchísimos años antes de que J.K. Rowling escribiera Harry Potter. Por Claro. otro lado, si ya hablamos del desarrollo de este héroe, pasar las pruebas, Cristo fue tentado. En el caso de Moisés, al no estar circuncidado, él no era parte, por así decirlo, de la promesa que se hizo a Abraham. Y él estuvo a punto de morir, y si no es porque alcanzan a circuncidarlo, él se muere. Pero esa fue una prueba, fue un momento donde él se llevó al límite para probar de qué está hecho, y la sobrepasó. Algo similar podemos decir de Harry Potter cuando estuvo volando para obtener la llave o cuando enfrentó el torneo de los tres magos. Hablamos de una prueba. Y Sí. repito, esto no es un invento de Rowling, esto ha estado Uf, más desde hace implícito en la 2000 años literatura. atrás. Sí. Exacto. Lo que pasa es que a veces el cliché se vuelve cliché cuando te das cuenta que es cliché. Es Ujú. como Pasa. entre el ser y estar, o sea, entre el pensar y el existir. Mm. No es que no se haya pensado antes, pero ya cuando lo vienes a analizar te dices, sí, ahí está. Y tienes toda la Mm. razón, yo no me había dado cuenta que hasta en la Biblia estaba. Honestamente no lo había pensado. Y, o sea, hay otra cosa que es bien interesante con este tipo de protagonista, y es que casi la mayoría, si no es que todos, no quería ser el elegido.
Claro, Desde la Biblia por hasta el supuesto. último. exacto. El mismo Jesús le pide a Dios que por favor pase de él esa copa. Sin embargo, él está dispuesto a cumplir esa voluntad. Sí. Y en el caso, O en el Magisterium, que el protagonista, Cal, él no quería ser el enemigo de la muerte. Ujú, O sea, uno empieza creyendo que iba a ser el héroe que lo salva a todos y luego resulta que realmente tiene el alma del villano dentro. claro. Así que lo que me encanta de un buen cliché es cuando lo doblan la trayectoria y uno ya no sabe qué va a pasar. cierto, Ujú. eso es bueno. Eso es bueno cuando se vuelve inesperado un libro. Más allá de seguir el personaje o seguir los estándares que se ha calculado para ese tipo de protagonista, es bueno cuando el autor tal vez no innova, pero sí le mete algo que se siente diferente. Más allá de serlo, se siente. Entonces, hablemos de la Merisú ahora. La Merisu, Merisú. Ah, ese. clásico, otro Sí. cliché. Aunque lamentablemente por algún motivo la Merisu es uno de ese tipo de personajes donde tiene más probabilidades de meter la pata, de estropearlo, y Sí. es porque te centras tanto en que se vea genial que al final solo es un cascarón vacío, no tiene sustancia, no tiene un elemento que la haga interesante por sí misma, sino está ahí para verse cool. Algo Para verse similar se puede bonita. ver, exacto, algo similar se puede ver en el personaje de Lulú, de una autora chilena conocida como Josefa Arauz, que el libro se llama Lulú quiere ser presidenta. Sí, el libro 2 y el 3 son muy buenos, no te lo voy a negar, pero el primero empezó de una manera, oh boy, ¿qué quieres que te diga? La niña está literalmente 3 planas y media, y las conté, repitiendo que es la más inteligente, la más creativa, la más esto otro, y se vuelve molesto. Y lo peor es que Arauz te lo repite en más de una ocasión, en más de un capítulo. Oye, ya sabemos que la cabra tiene el ego por las nubes, pero no hace falta que te lo repitan a cada rato. Por otro lado, la beneficencia del guión. Hacer que algo salga beneficioso para tu protagonista solamente porque la trama lo requiere, o bien porque no quieres que tu personaje se vea mal, llega a un punto en que se vuelve insultante. Y en el caso de Lulú, se mandó más de un condoro y aún así los perdonazos y el factor mamá, pucha, la salvaron por solamente porque la trama lo requería. Y la cereza del pastel se centra tanto en que se vea genial que deja de lado a sus demás personajes. Onda, uno de sus personajes, Rafael, ni siquiera tiene una miserable línea. No dice Uf, nada en todo el relato. Solo lo mencionan que está ahí y lo que es peor, que lo ignoran. Y esa fue toda su participación. Describir en uy. menos de una línea que le cuesta hablar y que le tiran un papel y chao, fuiste. Se acabó. O sea, ¿qué le costaba desarrollar este personaje? Entablar una relación con Lulú, una rivalidad tal vez con el tema del presidente de curso, pero nada, porque ese puesto era para su personaje favorito encubierto, y eso es precisamente uno de los mayores problemas al momento de escribir un personaje, el favoritismo que le dejas. Cierto, Ujú. es cierto. Yo en una historia también como que decía que tal personaje está ahí, pero no decía nada, así que en un punto me sentí culpable, simplemente quise decir que él es callado y hasta como por la culpa y porque me encanta lo misterioso que es, le dediqué un libro a ese personaje, una historia para él. Bueno, sí, pero es Ujú. que es que es bien difícil a veces tratar con todos los personajes. Vaya, ahora pongámonos un poco en el plano del autor. Uno como autor sigue al protagonista, pero diferente es seguir al protagonista y olvidarte de los demás a poner un poco de las características de cada personaje
pero sin ahondar en ellos, porque es cierto, aquí nos vamos a meter con la trama. En las tramas de los libros, normalmente hay una trama principal, y esa es la trama del protagonista. Y si la trama principal engloba todo tu libro y no tienes tramas secundarias, puede verse como lo que dice Ezequiel, de que solo tiene favoritismo para ese. Pero en el personaje de la Mary Sue es bien difícil no caer en eso, porque es la perfecta. O sea, literal. Incluso cuando es torpe es perfecta. Y Mary Sue hay de varios tipos, ahí sí. Hay de muchos, muchos, muchos tipos. Por ejemplo, yo estaba leyendo un libro de romance, no lo voy a decir porque el autor es autopublicado y quieras o no, como dicen vulgarmente, simio no come simio. Entonces no lo voy a decir quién es. Ok. Y ella puso a su personaje, que era perfecta. Literal, hacía Krav Maga, hablaba varios idiomas, era la modelo alta, morena, guapa, que todo le salía bien y que por azares del destino conoció al protagonista que también es alto, rubio, lo que sea. Ella es Mary Sue, de esas nuevas que hay en la literatura, sobre todo romance erótico, que todas son perfectas. No tienen libros de más, aunque coman bastante. Tienen carros de lujo. El protagonista siempre tiene que ser un millonario o cosa por el estilo que les cumpla todos los caprichos que quieren. Y de alguna manera se las ingenian para ser muy inteligentes, haciendo todo lo demás. Y honestamente eso parece muy irreal. Ese es el problema con Mary Sue. Es irreal. Y como les digo, es bien difícil que en el personaje de Mary Sue no se termine centrando del todo la trama en ella. Aunque personajes que encajan con ese prototipo y no se centra en ellas la trama. Porque el protagonista es el elegido o porque el protagonista es diferente, digámoslo, pero siempre es otro cliché. En ese de que el protagonista es diferente me declaro culpable, ya que el protagonista de mi novela es un Lycan y por donde vive, el reino de Frisia, son un tanto racistas con el pueblo licántropo, ya que los consideran peligrosos a la hora de transformarse. Lo triste es que la mayoría de los ataques contra los Lycans son en base a los rezagados o lobos solitarios. Y los Lycan que viven en manada no están ni ahí con atacar pueblo. Ellos viven de la tierra, viven de la casa, viven en el bosque y no están ni ahí con andar persiguiendo niños, ni asaltando aldeas, ni nada. Pero anda a decirle eso a los aldeanos de Frisia, porque ay, no los puedo culpar. Y bueno, pero en algunas historias es necesario que el protagonista sea el diferente, o si no, la trama no tiene sentido. claro, especialmente claro. si tu... Por ejemplo, claro, especialmente si tu punto... por ejemplo, en multiverso. Sí, sigue. El multiverso, que el protagonista puede viajar entre los diferentes universos. Si ese poder no fuera el protagonista, pues no, ya no sería la trama principal. Sí. O otro ejemplo, Feral. Protagonista es un Feral de cuervo, que tiene el poder de comunicarse con los cuervos y ellos le salvan la vida, son sus amigos, aunque sea la persona más solitaria del mundo. Sí. Y es que ese es el problema con ese cliché, que en realidad tiene sentido, pero a la vez es tan usado también que en algún momento llega uno a querer saber del común. Voy a poner un ejemplo de la literatura juvenil que es detestado por muchos, la verdad, que es el de... ¿Cómo se llama este personaje? A ver, se me olvidó, la verdad. Lo tenía en mente y se me olvidó, pero es de un libro sobre ángeles
y la chica termina siendo un ángel aunque no lo sabía. ¿Qué es otro? O sea, son diferentes pero no lo saben. Y eso pasa mucho en la literatura juvenil, que son diferentes y al final se dan cuenta que son diferentes, aunque al principio eran lo más común y corriente del mundo. Claro. Y en ese libro, lastimosamente, no lo tengo a la mano, porque si no lo dijera, en ese libro, la amiga de la protagonista igual no termina siendo normal, porque al final con todos los diferentes pasa algo bien curioso, no todos, bueno, no todos, hay que admitirlo. Pasa algo bien curioso y que todos los amigos terminan siendo diferentes. Por ejemplo, en esta serie de Teen Wolf, todos terminan siendo diferentes. Sí, justo estaba pensando en ello. Sí, es que... ¿En serio? ¿Todo? Sí, solo queda un humano. Literal, uno es una Banshee, el otro es hombre lobo, el otro es aquí, o sea, todos los personajes salen diferentes. Y uno se queda, ¿y a dónde están los humanos? Sí. Bueno, por eso me encanta Skies, porque es el humano. Sí. Creo que el problema... Ajá. Creo que el problema con estos personajes, y por lo menos así es como lo vi yo desde mi infancia, y es que los artistas siempre nos hemos sentido diferentes. Y el hecho de querer retratarnos a través de estas criaturas extraordinarias solo es un reflejo de sentir que no pertenecemos al colectivo, de que no pertenecemos a este mundo de alguna forma. Ahora, es cierto que hay tipos que sencillamente exageran con el tema, o bien intentan proponer un punto como lo que es el esfuerzo, pero terminan borrando con el codo lo que escribieron con la mano al salir con que este tipo al final era especial, solo que no lo sabía. Pero lo peor es que ser diferente tiene mucho potencial. Puedes hablar de muchos temas. X-Men, por ejemplo, nos habla de estos seres que son diferentes, pero está apuntando a una sociedad segregativa, homogenizadora, una sociedad racista, clasista, sexista, que de pequeño nos enseña al que es diferente, se le aparta, se le aplasta, se nos enseña a atacarnos entre nosotros, y estas historias lo que hacen es decir, oye, despierta, está mal lo que estáis haciendo. Cierto. Y tocar al personaje diferente, yo encuentro que si quieres dar un mensaje, si quieres probar un punto, dale, bienvenido sea. Pero hazlo bien. Es el único requisito. Volvemos a lo mismo, que el cliché bien hecho está aceptado. El cliché mal hecho es el problema. Porque quieras o no, o sea, ni te das cuenta cuando está bien hecho. Tienes que ser muy analítico para a veces darte cuenta de lo que estás leyendo y darte cuenta de las similitudes que tiene con otras cosas. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor esto. Yo a mis libros normalmente les pongo un prefacio, o sea, es una expresión dicha por alguien más que tiene relación con el libro y muchas veces hasta le doy nombre por eso. Y estaba viendo una frase dicha por Helen Keller que tiene relación con otra frase dicha por otra autora, que no es autora, más bien es una persona normal, y tienen muchas similitudes. Y las dijeron sin saber, por ejemplo, sin decir, yo estaba diciendo esto y tú esto, y se parecen porque al final casi quieren decir lo mismo, pero las palabras son muy diferentes. Creo que la que dijo una cosa fue Dolly Parton, perdón, y la otra fue Helen Keller, no estoy muy segura, y podría corregirlo ahorita, pero se me va a escuchar cuando abra la gaveta, así que prefiero no hacerlo. La cuestión es que en los clichés, cuando no te das cuenta de las similitudes, es que está bien hecho. Cuando no le prestas atención, o incluso cuando le prestas atención, pero te entretiene tanto que no le pones mala cara al libro. Y hay muchos libros que tienen clichés y nunca vas a ver un mal comentario de esos libros porque están bien hechos. Por ejemplo,
un libro que me encanta, que me lo regalaron hace 2 años y ya me lo he leído 6 veces. Perfect, de Alison G. Bailey. Ese cliché romántico de que la chica se enamora de su mejor amigo de toda la vida y el mejor amigo se enamora de ella. Pues eso es lo que ya sabemos todos, se enamoran, de alguna manera terminan juntos. Lo que pasa con esta historia es que ellos se están enamorados desde pequeños, pero ella se siente insegura porque piensa que si mete la pata pasa algo, y en mi opinión la protagonista es un poco estúpida. Pero bueno, fue mi opinión las primeras 5 veces por lo menos. Cuando ya fue la 6ª vez, yo me di cuenta de que yo hubiera hecho lo mismo que ella, pero no en lo de inseguridad, sino que cuando ella huía de él porque ya venía el tema serio. Y también me di cuenta de que el protagonista masculino era un poco celoso y posesivo, pero exagerado. Por ejemplo, ella un día quería salir con un chico y el protagonista Noah se molestó porque ella quería salir con un chico, pero no le gustaba que ella le molestara que él saliera con otras chicas. Pasa mucho. Pero aún así la historia es muy entretenida. Tanto que por eso me lo he leído tantas veces. Y es que el problema con sobre todo con el género de romance, digámoslo, porque es la verdad, de que romantizan muchas conductas inadecuadas en los protagonistas. Exacto. Porque, y bueno, y esto tiene también que ver con la realidad, de que estos personajes, cuando son reales, a veces tienden a hacer cosas que no están bien, pero sí se sienten realistas. Por ejemplo, lo que tú acabas de comentar de que te sentiste identificada. El personaje, quieras o no, aunque sea cliché, es un personaje no del todo mal hecho. Y seguramente si supiera de qué libro estás hablando, porque lastimosamente no me lo he leído, te dijera si de verdad está mejor hecho de lo que parece o no. Porque a veces cuando un personaje se puede identificar uno con él, porque tiene muchas características humanas, no digamos morfológicas, sino mentales, donde piensa, reflexiona, comete errores, pero sabe que son errores, o incluso si no lo sabe, al final se llega a dar cuenta, tiene consecuencias, hay crecimiento de personaje y demás. Es un personaje al final del que le puedes sacar el cliché, pero no te puedes sentir incómodo con él. O sea, al final es que el cliché va a seguir existiendo, no nos mintamos, sea bien hecho o no. Al final lo que importa es el protagonista, cómo esté hecho. Volvamos al elegido. Y el elegido en Harry Potter, porque, bueno, es el que más me sé yo, para ser honesta. El elegido en Harry Potter, si comenzamos viéndolo, es un niño. Pero pese a que es un niño, tiene... Y que no sabía que tenía magia. Sí, pero tiene mucha conciencia dentro de todo. Y sí, cumple con todos los parámetros de un protagonista de ese cliché, pero ¿qué lo hace bastante memorable a Harry Potter? Y lo mismo es con el del Señor de los Anillos. Que quieras o no, aunque son irreales, aunque su género es fantasía, tienen muchas cosas con las que la gente se puede sentir identificada. Pasan por problemas, sus amigos los ayudan a resolverlos, no están solos, que es algo muy importante porque la verdad es que quiero sonar, la literatura está hecha para que uno la disfrute, pero para que se entretenga solo. Puedes hablar con otros sobre ella, pero al final estás leyendo solo. Y la mayoría de las que leen, no todos obviamente, no tienen... ¿Cómo explicarlo? A ver, que tampoco estoy diciendo que todos los lectores seamos gente asocial o cosas por el estilo, que ni siquiera se podría clasificar así. Pero digamos que no tienen tantos amigos. Y al final te puedes identificar con ellos. Por ejemplo, el del diferente, el cliché del diferente, es bueno porque, como bien decía Ezequiel,
nos ayuda a identificarnos a todos aquellos que somos diferentes. Y al final, como decía alguien más que lo leí hace poco, el protagonista, uno lo vuelve perfecto como autor, porque uno le quiere dar todas las cualidades que uno como persona no tiene. Pero cuando lees, cuando te vuelves lector y lo lees muy perfecto, no te llega a terminar de encajar la novela. Porque tú quieres leer a alguien que está como tú, independientemente de si tiene magia, si tiene superpoderes, si tiene alguna capacidad especial o lo que sea. Quieres a una persona que se vea o se sienta más bien como tú. Entonces, y hablando de Harry Potter y los personajes muy humanos. El profesor Snape. Sí. Todos los que hemos leído o visto Harry Potter, al inicio pensamos que Snape es como que muy malo, el personaje que odiamos, pero realmente Snape es uno de los personajes más humanos de la saga, porque cuando él era niño, pues, sufrió de bullying y, como bien sabemos, muchas personas que sufrieron de eso se vuelven como que frías, reservadas, sarcásticas o que responden tajantes. Pero después, más adelante en la saga, cuando entendemos la razón por la que Snape es así con Harry, y nos damos cuenta de que no es así porque, como ya sabemos que el padre de Harry era uno de los que le molestaban, sino que es así para ocultar sus verdaderas intenciones, o sea, proteger a Harry en honor a la memoria de Lily Potter. Sí. Claro, aunque en el caso de Snape, dar ese plot twist intentando justificar lo que indirectamente fue un daño que le hizo Harry a lo largo de los años, solamente por un recuerdo de su infancia con el cual él no tenía nada que ver. Siento que dio un mal mensaje a los jóvenes, además del hecho de que sigue justificando la famosa friend zone, cuando Lily de partida no está obligada a corresponder sus sentimientos, en primer lugar, y segundo, también si vemos el quinto libro, Snape metió la pata y metió la pata feo al llamar sangre sucia a Lily. O sea, sabe perfectamente que dentro del mundo de la magia, decir sangre sucia Lily es racista. Se molesta por eso. Exacto. Snape se disculpa. Pero a mí me molesta que Lily no quiera seguir siendo amiga de Snape porque él le llamó así, pero que sí esté perfectamente con James, aunque él moleste a Snape. Y si ella no lo sabía, pues no puedo creer que haya sido tan ciega como para no notar algo tan obvio. Uy, es que eso es bien difícil. Sí, además Rowling justificó que en el último año James se metió al equipo de Quidditch y se le enganchó con eso. Supongo. Yo te voy a decir que Rowling, pese a todo, no trata como un héroe al profesor Snape. O sea, ella lo ha dicho en innumerables ocasiones, de que él no es un héroe. No es como algunos lo han glorificado. Yo creo que ahí se prestó mucho a la interpretación del lector en cuanto al manejo final del personaje. Porque, bueno, ya sabemos todos cómo terminó él. Y lo último que hizo y demás. Entonces, para mí, no es un problema en sí. El personaje es muy real. Muchos que han sufrido bullying se han vuelto bullying. Y eso es muy real. La gente hiere. Entonces, claro. Y en realidad, lo que pasa es que Snape no era muy maduro, que digamos. Porque se desquitó con un niño al fin y al cabo. O sea, si nos ponemos a pensar, si fuera humano, bueno, si fuera un humano real, se hubiera visto sumamente mal, porque era un niño contra quien le estaba agarrando. Y no lo estaba agarrando, como ustedes ya bien dijeron, no lo estaba agarrando con él porque le hubiera hecho algo malo. Que tampoco, porque al fin y al cabo es un adulto contra un niño. Entonces, pero a mí me parece muy curioso, porque dentro de todo, con todo lo malo que tiene, es muy humano.
Y vuelvo y se lo repito, un personaje, por muy cliché que sea, si le dan características humanas de conciencia, sentimientos y demás, termina resultando bien. Mm. En este caso resultó mucho más que bien, diría yo, porque al final lo terminaron glorificando aunque hubiera hecho cosas malas. Para mí uno de los personajes favoritos de Harry Potter no es él, es la maestra que... ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Cómo se llama esa maestra? No tengo un cargador. ¿McGonagall? McGonagall, la directora. Sí, La nueva directora. Ella para mí es el mejor personaje de Harry Potter. Minerva. Y lo confirmé cuando leí el primer libro. Para mí es un personaje del que yo hubiera podido leer una saga de ella entera. Y te lo digo con honestidad. Me parece muy, muy sensato el papel que le pone, más que Dumbledore. Y curioso porque en realidad ella no es un cliché del todo. ¿Perdón? Yo al inicio ni siquiera sabía el nombre de McGonagall, entonces simplemente decía la profesora Gato porque ella se transforma en gato. Sí, clásico. Y desde el principio es un gato. O sea, es increíble que desde el principio haya usado esa estrategia Rowling para relatar el gato allí, en el murito. Pero, repito, ella para mí, ojalá hicieran una saga de ella de cuando era joven o yo qué sé, después. Pero lo dudo, porque de hecho creo que ya zanjó bastante la historia Rowling con el último libro de Harry y no creo que lo retome. Sí, aunque ese tampoco estuvo tan Mi hermano mal. tiene la esperanza de que hagan una saga de los hijos de los Celtics de Oro. O sea, ¿Perdón? el legado maldito pudo haber cumplido ese rol, pero yo creo No, que es que el legado maldito no. Lo hicieron como un epílogo y a pesar de todo tiene cosas interesantes. Sí, se equivocaron en muchas cosas, tal vez en el tema de formato. Aquí actualmente no se lee mucho obra de teatro, no se lee de manera muy común a Shakespeare, así que tal vez no hubiera enganchado de la misma forma, a pesar de que leer obra de teatro tiene la ventaja de ser más ligero y va directamente al grano, a diferencia de una narrativa donde cual tú puedes darte pausas al relato para sentarte a escribir monólogos donde los personajes reflexionan o describir sus sentimientos, que si bien no está mal, pero a diferencia de la obra de teatro, van directamente al hecho, lo cual hace la lectura más ligera y más ágil, por así decirlo. Y que ahí estaba en obra de teatro le dio cierto toque particular. Ahora, sí, convertir Harry Potter en Volver al Futuro fue una mala idea, muy mala idea. Pésima. Pero el tema de la hija de Voldemort no estuvo tan descabellado. Ahora tal vez el hecho de que jugaran con el villano sorpresa otra vez no fue tan inteligente porque ya el truco lo sabemos de memoria. ¿Sabes cuál fue el problema para mí? De que en realidad no estaba planificado dentro de los 7 primeros libros. Claro. Si desde el principio se hubiera dejado ese paréntesis para dar lugar a ese último libro, entonces hubiera sido más creíble. Claro. Si, por ejemplo, desde el principio nos hubieran dicho que alguien estaba embarazada, de que se habían metido entre ellos, si hubiera habido alguna idea de que de verdad tenían algo, porque en los libros y en las películas no se ve. O sea, bueno, Bellatrix era leal a la muerte a Voldemort, así que si él le decía que tuviera un hijo para mantener el legado de los Marvolo, él lo hubiera aceptado. No, perdón, de los Riddles, hubiera Realmente igual. Lo tienen. Más que nada por lealtad. Realmente se lo tienen. Voldemort le quiere conservar su legado y le pide a Bellatrix tener un hijo con ella. Uh-huh. Eso lo mencionan alguna vez en los libros, pero nunca muestran al hijo. Claro.
No, pues es que las películas no mencionan varias cosas. Esa es otra cosa de las Exacto, adaptaciones. En las adaptaciones, independientemente de quién sea la casa productora, si es serie o película, no mencionan todo. mm, Yo a veces me pongo a preguntar si le quitan la realidad de la esencia a la historia. Porque ya hay sí, historias donde dicen, uy, es mala, la mm, película, digo. Y claro, el libro lo lees y no es tan malo, solo fue una mala adaptación. claro. Algo similar pasó con Los Guardianes de Ga'Hoole, donde en la película de Warner, dirigida por Zack Snyder, me parece, tomaron el libro uno, 2 y 3, lo metieron en una licuadora y eso fue la película. Pero el primero tenía su propio ritmo, tenía sus propias características y es una experiencia sumamente distinta leer la primera obra a ver lo que nos presenta Warner. Es Sí, más, la primera era muy parecida a las historias de la Segunda Guerra con los campos de concentración. Tenía esa vibra y si se hubieran aferrado a eso, hubiera sido una mejor adaptación. Consulta, fue Warner la que hizo la adaptación de Los Guardianes, ¿cierto? De Ga'Hoole. no, no sé, no sé. Bueno, No tengo pero, idea. a ver, pero al menos la película tiene ese problema. Es que eso pasa mucho, pero yo creo que esto sí lo podemos dejar para otro podcast, porque en realidad ya nos salimos un poco del tema, pero Ujú. sin embargo está interesante porque a veces en las películas le cambian varios clichés o les ponen más a a las novelas. Mm, claro, Yo creo que a veces se en inventan las películas cosas. por tratar de agradar, por hacer el, en la película más apetecible para los que la van a ver, le terminan agregando más cosas que no. Hay relaciones que las ponen que no estaban ahí, características del personaje y demás. Y al final, creo que para muchos que no han leído, yo por ejemplo, no he leído la saga de Geralt de Rivia, pero he visto, Ujú. por ejemplo, la serie. A mí me gustó. Muchos dicen que no es muy bueno. A mí me gustó y bueno, si uno es mujer ya sabe por qué le gustó a uno. Así de sencillo, no voy a andar con rodeos, me gustó por eso. Y bueno, yo no sé si el protagonista en el libro será tan guapo, no sé. Mm. O si tenía tanta labia, tanta sex appeal, por decirlo de alguna forma, o solo era para agradar a los fans, o, o demás, porque esa es la cuestión cuando hacen una adaptación, que muchas cosas no las ponen bien.